Buenos estimados estudiantes, sean todos ustedes bienvenidos a la semana número 23. Como ustedes saben, mi nombre es el licenciado Carlos Hidrobo, docente de la asignatura de física de tercero de bachillerato. Esta semana número 23 vamos a tratar el tema radiaciones electromagnéticas, que es la unificación de las tutorías 19, 20 y 21 que habíamos visto. Lo que es las experiencias de Ampère y Faraday y Orestes, en una sola teoría consolidada por un físico, J.C. Maxwell. Para eso primero vamos a hacer una pequeña síntesis electromagnética. Aquí les he puesto un pequeño gráfico de los aportes de un físico versus los aportes de otro físico. Aquí vemos lo que es la teoría de Ampère versus la teoría de Faraday. Les voy a hacer un pequeño recordatorio. Aquí es como que estuvieran los dos peleando. Lo que pasa es que cada uno experimentó los fenómenos físicos de cierta manera. El primero, Orestes y Ampère, él ya hablaba de que cuando había una corriente eléctrica, ¿no es cierto?, había un campo magnético representado con la letra griega beta o la letra B mayúscula. En una clase se les explicó la regla de la manito, que consistía en 3 vectores, y uno de esos vectores, el dedo malcriado, que yo decía, el de en medio, era el que representaba el campo magnético. Vuelta en otra tutoría, en la número 21, vimos las experiencias de Faraday y vimos 2 pequeños experimentos que él había realizado cuando era joven, antes de ser matemático y físico, cuando no tenía ningún conocimiento alguno, que por mera experimentación cogió unos imanes y cogió un cable conductor de cobre y cogió lo que es un galvanómetro, y a lo que movía el imán dentro de esta superficie, esta solenoide de material conductor que se formaba, producía y se movía la aguja del galvanómetro, del amperímetro o el multímetro, con lo que él llegó a la conclusión de que cuando mueves un imán se produce corriente eléctrica. Entonces, esa es la consolidación o la síntesis electromagnética entre estas dos teorías, la ley de Ampère y la ley de Faraday. ¿Por qué se lo menciona a Orestes y Ampère en una solo consolidado? Porque Orestes fue el que hizo las transformaciones de Ampère. Como yo les mencionaba, Ampère cuando era joven no era físico ni matemático, fue después, cuando ya se hizo adulto, que se convirtió hasta profesor, pero antes de eso solo comenzó con meras experimentaciones de prueba y error, utilizando algunos tipos de materiales que en ese tiempo llamaban mucho la atención. Ustedes saben que en ese tiempo había materiales como la magnetita, el cobre, el hierro, que tenían ciertas características o fenómenos físicos que a la gente de esa época le causaba a miedo y pavor, porque pensaban que era brujería o hechicería. Pero sin embargo, estos autores no le tenían miedo y comenzaron a hacer sus primeras investigaciones y sacar sus primeras teorías. Entonces, esta síntesis electromagnética lo que encierra es las investigaciones de Orestes, Ampère y Faraday, ya que puso de manifiesto una estrecha relación entre 2 magnitudes vectoriales. La primera, lo que es el campo eléctrico, y la otra, lo que es el campo magnético. Entonces, les voy a hacer un pequeño recordatorio para los que se olvidaron. Déjenme coger la pizarra y coger un color rojito para hacerles recuerdo. Recuerden que en clases anteriores vimos que por donde había corriente eléctrica había algo que se llamaba campo eléctrico, que se le representaba con la letra E mayúscula. Ese campo eléctrico no se lo veía, pero sin embargo Ampère trató de con matemáticas demostrar que existía. Y él decía que entonces donde estaba un electrón, habían las líneas de campo magnético. ¿Se acuerdan que eran flechitas? Y trabajamos con un simulador, y dependiendo si era un electrón o un protón, había atracción o había repulsión. Ya, esa es la primera teoría consolidada en esta síntesis, lo que es el campo eléctrico. ¿Y eso por quién fue hecho? Por el señor Ampère y consolidado con el señor Orestes. Luego viene la teoría de Faraday. Él menciona vuelta de que existe otra magnitud en este fenómeno físico, llamada campo magnético. Él le representó con la letra B mayúscula, o en algunos textos con la letra griega beta, que también es una magnitud vectorial, porque tiene un origen, un sentido y un punto de aplicación y una dirección, ¿sí? Porque dependiendo de ustedes lo pongan el imán, va a ser de atracción o de repulsión. Y eso es lo consolidado en esta teoría.
Entonces, en la primera teoría, ¿qué se decía? Que toda corriente eléctrica produce magnetismo. Y en la segunda teoría, ¿qué es lo que dice Faraday? Que todo magnetismo puede producir corriente eléctrica. Por eso es que la semana antepasada vimos lo que era el alternador y el motor eléctrico, para consolidar esta teoría de Faraday. Y también mencionaba que esta corriente eléctrica inducida por magnetismo a su vez provoca lo que se llama como FEM, o una fuerza electromotriz. Entonces, estas teorías consolidaron o demostraron que una corriente eléctrica puede crear un campo magnético. Y Faraday vuelta demostró que un campo magnético puede inducir corriente eléctrica. Y gracias a estas teorías es que ahorita tenemos corriente eléctrica en nuestras casas. Gracias a Faraday y gracias a Ampere. Porque si ninguno de estos dos hubieran experimentado estos fenómenos físicos, no tuviéramos esta síntesis electromagnética de la actualidad. Bueno, ahora que ya hemos retroalimentado y que hemos recordado estas dos magnitudes vectoriales, E y B, vamos a ver ahora qué es la teoría electromagnética. Esta teoría electromagnética prácticamente fue realizada o desarrollada por un matemático que estudió a fondo estos aportes de Faraday y de Ampere. Esta persona en el año 1860 desarrolló estas ideas y condujo al señor Maxwell a una descripción unificada, unificando todos estos fenómenos eléctricos y magnéticos y también ópticos o refractarios en una sola teoría. Él a esta teoría le llamó la famosa teoría electromagnética. ¿Sí? La teoría electromagnética. ¿En qué consistía? En unificar lo que dijo Faraday más lo que dijo Ampere, pero ya no solo con experimentos científicos, sino ya con leyes, con unas ecuaciones y con unas transformaciones a manera de integrales que permitan resolver y calcular estas magnitudes que no se pueden observar, pero que sabemos que están ahí presentes porque existe esta teoría, si no, ni siquiera ni la pudiéramos comprobar. Entonces, este trabajo de Maxwell supuso un paso muy importante en la comprensión de todos estos fenómenos electromagnéticos. Maxwell predijo que un campo eléctrico variable genera un campo magnético. Efectivamente, lo que dijo el señor Ampere. Y él también dijo que un campo magnético variable genera un campo eléctrico. Lo que dijo el señor Faraday. Entonces, él postuló que las variaciones en los campos eléctricos y magnéticos se propagan por el espacio en forma de radiaciones electromagnéticas. Entonces, él ya sacó una tercera magnitud, conocida como radiación electromagnética, representada por una velocidad dada en la siguiente fórmula. Entonces, para él, la velocidad de la radiación electromagnética se representa con la C minúscula. Y él dice que esa radiación electromagnética, o esa velocidad de esa onda, porque en realidad es una onda, va a ser igual al inverso. Cuando hablamos de inverso estamos hablando de 1 sobre o 1 partido en la raíz de la permeabilidad magnética. La permeabilidad magnética, ustedes saben, se representa con la letra U minúscula o la letra griega micro, sub 0, multiplicado por la fuerza o conocida, la fuerza electromotriz, o también conocida como la inducción electromagnética máxima que esté por ese espacio. Entonces, miren, esta era la consolidación de la teoría electromagnética de Maxwell. Unir Faraday más Ampere y demostrar que si unes campo eléctrico más campo magnético, aparece lo que se conoce y se llama como onda electromagnética, que es una curva senoidal. Esta teoría electromagnética tiene unas características muy importantes. La primera característica de esta teoría electromagnética de Maxwell es que él mencionaba que la velocidad de estas radiaciones electromagnéticas son justamente o supuestamente o son el homólogo de la velocidad de la luz. Maxwell no creyó que esto fuera una coincidencia. Él no pensaba que era una mera coincidencia de Faraday o de Ampere, sino él creía o estaba él en lo cierto de que en realidad todas estas magnitudes o estos fenómenos tienen un nombre y algo en común. Entonces él en el año 1865 sugirió que la luz es una onda electromagnética, ¿sí?
porque tiene características similares a lo que venían ya experimentando Faraday y lo que venían experimentando Ampere, a lo que es la magnitud de un campo magnético y un campo eléctrico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De nuevo voy a utilizar la pizarra eléctrica para que comprendan. Entonces, vamos a dibujar un sistema de referencia. Yo aquí igual he puesto el gráfico. Tengo un eje de coordenadas, un sistema de referencia. Ustedes saben que un campo eléctrico es una curva senoidal. Entonces aquí tengo mi curva senoidal que está oscilando. Una ida, vuelta hasta que llega al reposo. Este es mi campo eléctrico. Si ese campo eléctrico le sumo otra magnitud, la voy a poner de otro color, en otro sentido, con otro color, porque ese no se ve, la verdad. Vamos a coger un color amarillo, Barcelona campeón le vamos a coger. Entonces, vamos a dibujar otra curva senoidal de otro color, ¿no es cierto? Color amarillo. Este va a representar el campo magnético. Entonces, cuando tenemos aquí estas dos magnitudes, estas dos curvas senoidales aquí que se están formando, es el concepto que se conoce como onda electromagnética. ¿Sí? Una onda electromagnética. Porque es la suma de un campo eléctrico más un campo magnético. ¿Sí? Y gráficamente se lo expresa de esa forma. Entonces, como vemos, esto está oscilando hasta que llega al reposo, ¿verdad? Entonces, si llega en algún momento al reposo, esto va a tener una distancia. Esta distancia se representa con la letra griega lambda y es conocido como longitud de onda. ¿Qué quiere decir? Que todas las ondas tienen una longitud, una distancia máxima hasta donde pueden llegar y propagarse. ¿Cómo yo les demuestro eso? Entonces, muchos de ustedes han de haber visto lo que es un microondas, ¿no? Ustedes saben que el microondas produce una onda que por una reacción física-química hace que las moléculas de ciertas sustancias comiencen a vibrar, a moverse y por acción de ese movimiento se comiencen a calentar. Y por ese motivo cuando metemos una comida fría en el microondas se calienta, ¿verdad? Porque empieza el fenómeno de lo que es conocido como termodinámica. En un vacío comienza a calentarse y a moverse las partículas. Entonces, ¿por qué creen que solamente se calienta lo que está dentro del microondas y no se calienta lo que está fuera del microondas? Porque ese microondas debe tener un aparato electrónico que permite que esa longitud de onda no salga de esa superficie como es el microondas. Porque si la onda saliera, el timer de ese microondas se dañara, nuestros intestinos, incluso todas las personas nos cocináramos dentro de nuestros hogares y nadie usara el microondas. Es porque tiene una longitud de onda. Y todo eso apareció en esta teoría electromagnética. Estas predicciones teóricas de Maxwell fueron confirmadas en el año 1887 por un físico alemán conocido o llamado, o se apellida como Hertz. Muchos de ustedes recordarán que cuando estábamos en segundo y primero de bachillerato hablábamos de los hercios, que era la unidad de medida dada por el Sistema Internacional para los periodos de las oscilaciones, ¿verdad? Eso era en honor al señor Hertz, quien es el que demostró experimentalmente que los circuitos oscilantes emiten ondas electromagnéticas. Y por supuesto que emiten ondas electromagnéticas. Entonces, por ejemplo, si yo cogiera esta onda electromagnética, ¿sabes que una curva senoidal tiene una ida y una vuelta? Entonces, una ida y una vuelta es como decir una circunferencia. Esta circunferencia, cuando comienza a tener un desplazamiento angular en su eje, tiene un periodo, ¿sí? Ese periodo siempre era igual a 1 sobre la frecuencia, o sea, cuántas vueltas daba, cuántas radianes por segundo. Entonces, en honor al señor Hertz es que aparece la unidad de medida del periodo, que es el hercio. Por eso es que la mayoría de las ondas se las mide en hercios, megahercios o gigahercios. Muchos de ustedes han de haber escuchado que, por ejemplo, los procesadores de las computadoras, Core i3, Core i5, Core i7, tienen una velocidad de 3 GHz. Cuando hablamos de esa velocidad del procesador, estamos hablando de la velocidad de propagación de esa onda electromagnética que produce ese procesador al momento que realiza ese cálculo dentro del computador, ¿sí? Y es en honor al señor Hertz, quien es el que demostró esas oscilaciones o esos intervalos de tiempo, esos periodos.
Como tercera punto importante o característica de esta teoría, tenemos que las ondas electromagnéticas se caracterizan por una frecuencia de oscilación. Cuando hablamos de la frecuencia de oscilación se refiere a la ida y la vuelta. Entonces, una ida y una vuelta, aquí debe estar el periodo en que demora en ir y venir. Otro ir y venir, otro periodo. Ir y venir, otro periodo. Y aquí está oscilando. Una oscilación, dos oscilaciones, tres oscilaciones, hasta que llegue de nuevo al reposo. Entonces, el espectro electromagnético está formado por la secuencia de todas estas ondas electromagnéticas conocidas, ordenadas según su longitud de onda o su frecuencia. Cuando hablamos según su longitud de onda, estamos hablando a los metros hasta donde llega esa propagación, que puede ser 1 metro, 2 metros, 10 metros, 1 kilómetro, ¿sí? Y cuando hablamos de frecuencia, hablamos del intervalo de tiempo que demora en esa onda en propagarse, que puede hacer que se demore 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, o 365 días, 80 días, un mes, un año, dependiendo de la frecuencia en hercios, ¿sí? En hercios que se va a dar. Entonces, ejemplo de la mayoría de las ondas que tenemos en la actualidad, que son producidas por algunos objetos, tenemos incluso, en estos ejemplos que yo les he puesto, tenemos el Sol, que emite los rayos solares. Estos rayos solares tienen una longitud de onda. El microondas, el teléfono celular, las antenas de televisión satelital, ondas satelitales, la radiofrecuencia y el tendido eléctrico, que también emiten una onda electromagnética. Miren, aquí yo les he puesto una tabla que no está incluida en el libro de física sobre el espectro electromagnético. Aquí vemos la mayoría de objetos que producen diferentes ondas a diferentes longitudes de onda, donde tienen un nombre en común cada una de estas ondas y se las trata de clasificar. Tenemos lo que son las ondas de radio, las ondas infrarrojos, la onda ultravioleta, los rayos gamma, los rayos X, las microondas. Incluso todas estas ondas nos han servido. Miren ustedes, por ejemplo, cuando uno está enfermo y tiene un trauma en los huesos, ¿qué es lo que le mandan a uno a hacer? Le mandan a uno a hacer a la clínica traumatológica o bien unos rayos X, o nos mandan a hacer también lo que se llama, se me fue el nombre, y mediante estas ondas se dibuja una gráfica de lo que es nuestro sistema óseo. Tenemos también lo que es el radio AM, radio FM, los radares. El ser humano emite ondas, la bombilla de luz, los robots y cualquier tipo de elemento radioactivo. Entonces miren, aquí se los trata de clasificar por dos formas. Primero por la longitud de onda, que estamos hablando en metros. Y la segunda clasificación es por el periodo o por la frecuencia, que estamos hablando de hercios. ¿Qué son los hercios? Cada onda por segundo. Hablamos de tiempo, intervalos de tiempo. Entonces esas son las dos clasificaciones que hay del espectro electromagnético. En nuestro país sabemos que hay una secretaría que se encarga de regular esto del espectro y de que cada onda tenga su homólogo y ciertos permisos para uno poder utilizar esa frecuencia, ¿sí? No es que yo cojo y elaboro un artefacto electromagnético y comienzo a experimentar, porque eso puede emitir ondas y se necesitan permisos para trabajar con ciertas ondas y ciertas frecuencias. Entonces, una vez que ya hemos visto lo que es la teoría electromagnética del señor Maxwell, tenemos que conceptualizar lo que son las ondas electromagnéticas o qué son las ondas. Entonces, estas ondas electromagnéticas prácticamente es un espectro electromagnético que está formado por la secuencia de todas esas ondas electromagnéticas conocidas y ordenadas según su longitud de onda o su frecuencia, ¿sí? Como ya les había mencionado. Estas ondas electromagnéticas son transversales y consisten en la propagación sin necesidad de soporte de material alguno, o un campo eléctrico, un campo magnético perpendiculares entre sí y la dirección de propagación. Aquí les voy a aclarar esta palabra transversal. Verán, cuando hablamos de transversal estamos hablando que cada una de estas magnitudes tiene una propagación en el espacio. Y aquí les he puesto un gráfico. Si se percatan, aquí está mi sistema de referencia que es un espacio. Si se percatan, el campo eléctrico emite una onda de propagación senoidal, ¿verdad? Que está con color rojo.
Y acá vemos otra magnitud vectorial que es el campo magnético, que también está propagándose o oscilando con otro color, con el color azul. Cuando hablamos de transversal, significa que para que una onda sea electromagnética, aparte de ser una magnitud el campo eléctrico y el campo magnético, tienen que ser perpendiculares. ¿Qué significa perpendiculares? Que forman un ángulo de 90 grados en todas las oscilaciones, ¿sí? Sin discrepancia de ninguna, o sea, sin importar el intervalo de periodos o la frecuencia o la longitud, siempre van a formar un ángulo de 90 grados con su recíproca o con su homóloga que se encuentre en ese mismo sistema de referencia, que en este caso es el espacio. Ahorita estamos viendo que una onda electromagnética es bidimensional, porque solamente tiene el campo eléctrico y el campo magnético. Ahora, imaginémonos que ahora esa onda, voy a coger otro color, el color verde. Imaginémonos ahora que va a aparecer otra onda senoidal y va a dibujar otra senoide, que también forma 90 grados con todas estas manifestaciones de magnitudes vectoriales. También tiene que ser transversal, o sea que tiene que tener 90 grados para que sea considerado una onda en todos los intervalos de periodo, porque este intervalo va a tener una oscilación cuando estudiamos el movimiento armónico simple, ¿sí? Entonces, son aquellas ondas que no necesitan de un medio material para propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible, las ondas de radio, televisión y telefonía. En otras palabras, las ondas no las podemos ver, ni necesitan un medio de propagación, porque el medio de propagación es el espacio o el sistema de referencia donde se propagan en el vacío. Entonces, las ondas electromagnéticas son la combinación de las ondas de los campos eléctricos y los magnéticos, producidas por cargas en movimiento. Es decir, que lo que ondula en las ondas electromagnéticas son los campos eléctricos y los campos magnéticos, lo que vemos aquí en esta onda. Aunque yo ya estoy adentrándome en el tema de la semana 24, que es el tema de ondas, no ondas electromagnéticas, sino ya en sí lo que son ondas y su clasificación. Entonces, cuando hablemos de ondas electromagnéticas que son transversales, ya saben, que son perpendiculares entre sí, que forman un ángulo de 90 grados la una con la otra en cada oscilación, ¿sí? Y en su dirección de propagación, que eso les quede muy claro. Bueno, ya por último de ver, vamos a culminar con lo que son las ecuaciones de Maxwell, que es el tema incluido de esta tutoría número 23. Entonces, ya vimos lo que mencionaba Ampere, vimos lo que mencionó Faraday, vimos lo que son las ondas electromagnéticas, vimos la teoría de Maxwell, la teoría electromagnética que hablaba de la radiación electromagnética. Ahora él consolidó lo que son 4 ecuaciones o 4 teorías que están explicadas a continuación. La primera ecuación de Maxwell es el teorema de Gauss o la famosa ley de Coulomb, que habla que el flujo de campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica en su interior. Su evidencia experimental es la ley de Coulomb. Entonces, ¿qué decía en su primera ecuación? Que la integral de esta superficie del campo eléctrico va a ser igual a la derivada de la superficie. Yo al derivar esto va a ser igual a la carga eléctrica sobre la permeabilidad eléctrica, sobre la fuerza electromotriz máxima. Esa es la primera ecuación de Maxwell. Luego tenemos la segunda ecuación de Maxwell, que dice, el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es cero. El número de líneas de inducción que entran es igual al número de líneas que salen. Su evidencia experimental de esta ley es en el hecho de que las líneas de inducción magnética no convergen en ningún punto ni divergen en punto alguno. Esto es, no existen monopolios magnéticos. Los polos magnéticos norte y sur siempre se presentan en pareja. Vamos a parar ahí un poco para explicar esto. ¿Qué quiere decir la segunda ecuación de Maxwell? ¿Recuerdan cuando hablábamos de lo que son los electrones? Hablábamos que el campo eléctrico no se lo veía, pero que se lo representaba con flechitas, ¿verdad? Esos vectores o flechitas me indicaban de que aquí estaba un campo eléctrico. Entonces, si un electrón tenía 4 flechitas para representar el campo eléctrico, y en un espacio en el vacío viene un protón que se ve atraído por este campo eléctrico,
este también tiene que tener igual cantidad de líneas. Entonces, si el uno tiene 4 de salida, el otro debe tener 4 de ingreso, ¿sí? Por eso se habla de que no existe un monopolio, sino que existe la equidad. Y lo mismo sucede en los imanes, que cuando tenemos un imán, siempre las líneas de flujo van a ser la misma cantidad, van a ser equitativas. Miren, aquí vemos el imán 3 de ingreso y vemos que 2 están convergiendo en medio. Entonces, esa es la segunda ecuación de Maxwell, que habla que el integral de una superficie cerrada de un material conductor que se ve inducida por un campo magnético va a ser a la derivada de esa superficie y eso va a tender a 0. Y es lógico, si tengo aquí 4 de ingreso y acá 4 de salida y acá 4 de ingreso, 4 igual 4, si esto pasara al primer miembro quedaría 4 menos 4 igual a 0, que es la relación de esta integral. Por último, antepenúltimo, tenemos la tercera ecuación de Maxwell, que básicamente es la ley de Faraday, en donde se dice que un campo magnético variable genera un campo eléctrico a su alrededor. La evidencia experimental de esta ecuación es el fenómeno de inducción electromagnética. En otras palabras, si tengo un cable conductor y por ahí circula una corriente eléctrica, por esa corriente eléctrica va a haber un campo magnético. Esa es la tercera ecuación de Maxwell, traducido con su integral, que dice que el integral de una superficie C cerrada multiplicado por el campo eléctrico por la derivada de esa longitud va a ser igual a la derivada del tiempo en la integral de esa superficie por el campo magnético y por la derivada de la superficie. Y por último, la cuarta ecuación de Maxwell, que no es otra cosa que el teorema de Ampère, que menciona que un campo magnético puede ser producido por una corriente eléctrica o por un campo eléctrico variable. La evidencia experimental de esta ley es la experiencia realizada por Sted y Ampère y otros científicos. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Si Ampère dice que por medio de imanes en movimiento se puede inducir corriente eléctrica, entonces quiere decir que el integral de este campo magnético en una superficie cerrada por la longitud de este material conductor va a ser igual a la permeabilidad de esa longitud más la permeabilidad de esa fuerza electromotriz y por la derivada del tiempo y por la integral del campo eléctrico y por la derivada de la superficie. A ver, en español, tengo imanes. Si estos imanes los muevo por una superficie conductora, un cable de cobre aluminio, se va a producir corriente eléctrica, se va a producir ahí un amperaje o una diferencia de potencial. Eso para que ustedes lo entiendan, la cuarta ley. Yo sé que es un poco complicado porque está hablando en un lenguaje matemático de matemática superior, pero básicamente traducido son fórmulas físicas para demostrar valores de magnitudes que no podemos ver en este mundo como son las ondas. Bueno, no los voy a cansar más, vamos ahora a la parte de la actividad para el portafolio. Como este tema es un poco complicado de consolidar, creí conveniente como actividad para el portafolio, que vendría a ser la última actividad, porque ustedes saben que solo en las semanas impares envío tarea, en las semanas pares no envío tarea, la próxima semana es la última tutoría, la próxima semana no va a haber tarea, entonces esta semana les envié un cuestionario a responder, unas preguntas. La primera pregunta dice que se va a explicar brevemente qué consistió la unificación electromagnética de Maxwell y en qué hechos experimentales se basan estas ecuaciones de Maxwell. Van a utilizar una hoja de reciclado y van a escribir estas preguntas y responderlas. Que la primera pregunta está muy fácil. ¿En qué consistió la unificación electromagnética de Maxwell? En unir la teoría de Ampère y de Faraday. La de Ampère, que dice que todo medio conductor produce un campo eléctrico, ¿sí? Y a su vez eso produce un campo magnético. Y la teoría vuelta de Faraday, que menciona que se puede por medio de magnetismo inducir corriente eléctrica, lo contrario. En la segunda pregunta van a describir qué perturbaciones producen en el espacio una carga eléctrica en movimiento. Ustedes ya saben que lo que produce es el campo eléctrico. Di cuáles fueron las fuentes o causas de los campos eléctricos y magnéticos. Y por último van a elaborar un ordenador gráfico y van a escribir la primera, segunda, tercera y cuarta ecuación de Maxwell, ¿sí? Pueden transcribir tal como está o pueden escribirla con sus propias palabras, ¿sí? Ese vendría a ser la tarea
la última tarea de la asignatura de física. Espero que esta tutoría haya sido muy productiva. Yo les agradezco muchísimo. Ahorita voy a dejar de compartir pantalla para hacer una pequeña interacción con ustedes, para hacer unas pequeñas preguntas, para ver quién ha estado atento. Voy a hacer unas 3 pequeñas preguntas sobre lo que hemos visto esta semana. Déjenme enviar la pantalla. Bueno, ahí creo que ya pueden observar. Vamos a hacer una pregunta. Para cualquiera. En la teoría de Maxwell del electromagnetismo, ¿qué aportes consolidó en una sola teoría? ¿De qué físicos consolidó para elaborar la teoría del electromagnetismo el señor Maxwell? ¿Quién me puede ayudar respondiendo esa pregunta? Natalie, Pamela, Miriam. Yo sé. Profe, ¿no puede repetir de nuevo la pregunta? Ya, muy fácil, se la voy a repetir de nuevo. Ustedes saben que Ya. Maxwell hizo la teoría del electromagnetismo y de las ondas electromagnéticas. ¿Qué teorías unió él? ¿De qué físicos unió las teorías para sacar esa teoría? ¿De qué físicos? Eran 2. Era Faraday ¿Ya? y el otro, ay, que se me olvidó. El otro era Ampere. Ampere. Eso, muy bien. Ampere y Faraday. Al unir esas 2 teorías creó el señor Maxwell la teoría del electromagnetismo o la radiación electromagnética. Ahora sí, va otra pregunta. ¿Con qué letra se representa el campo eléctrico y con qué letra se representa el campo magnético? Eléctrico y magnético. Miguel, ¿puedes ayudarnos con eso? A ver, yo les voy a dar una pequeña pista. El campo eléctrico se representaba con la letra E mayúscula. Y el campo magnético, ¿con qué letra se representaba? Eso, muy bien, con la letra B o con la letra griega beta. Y una última pregunta. Parece que no han estado muy atentos. Creo que han estado ya en la merienda. Cuando hablamos de ondas, se dice que son transversales. El término transversal, ¿a qué hace referencia? El grupo 1 no se quedó, me respondió rapidito. Espero que ustedes no se queden tampoco. ¿A qué hacía referencia esto de transversales? Vamos a ver de los que están conectados. A ver. Génesis. ¿Qué te recuerdas de la palabra transversal? Juliana. Bueno, les voy a hacer recordatorio. Cuando hablamos de las ondas electromagnéticas que son transversales, estamos hablando que estas ondas son perpendiculares entre sí. ¿Qué quiere decir? Que el campo eléctrico y el campo magnético forman un ángulo de 90 grados entre sí, entre la propagación de cada una de estas curvas senoidales. Voy a compartir pantalla de nuevo para dejarles eso en claro, porque veo que esa parte no han estado atentos. Y esa es la parte más importante de esta clase. Voy a compartir mi pantalla y voy a utilizar una pizarra. Ya, aquí vamos a la pizarra, verán. Cuando hablamos de que son transversales, voy a dibujar un sistema de referencia a mi computadora. Este es mi espacio. Voy a dibujar que aquí está el campo eléctrico, hasta que desaparece. Con otro color voy a dibujar mi campo magnético. Voy a dibujarlo con color rojo. Ahí está mi campo magnético, representado con la letra B y el otro con la letra E. Cuando hablamos de transversal estamos hablando que entre una curva, la de color rojo y la de color verde, siempre deben ser perpendiculares. ¿Qué significa perpendiculares? Que forman un ángulo de ¿cuántos grados? De 90 grados, ¿sí?
Si no forman ese ángulo de 90 grados o no son perpendiculares entre sí, estamos diciendo que no son curvas transversales o no son ondas transversales, para que eso les quede en claro. Bueno, voy a dejar entonces de compartir mi pantalla. Por favor, les ruego que activen sus cámaras para hacer una pequeña captura de la clase de hoy día. Listo, ya hice la cartón. De mi parte les agradezco mucho por la asistencia. Les deseo lo mejor en esta semana. No se olviden de las medidas de prevención. Usa la mascarilla, el distanciamiento y el gel. Tratar en este feriado, por favor, de no salir a estar con los familiares. Recuerden, aunque hay buenas noticias, que hay vacuna y todo eso, no hay que olvidarse que todavía el virus está latente, ¿sí? Y espero que, si no entendieron el tema de hoy día, visiten mi canal YouTube, le pinchen en la campanita y reproduzcan el video las veces que sean necesarias para que entiendan este concepto de lo que es las transformaciones de Maxwell, conocidas como la teoría del electromagnetismo. De mi parte, muchas gracias, cuídense mucho, chao, chao. Cuídate, Estrellita, Natalie y compañía. Gracias, profe, que pase